Estados Unidos actúa cuando el escenario lo exige, no por culpa, ni por héroe, por equilibrio. Guatemala, Chile, Panamá, siempre igual. Relato oficial, versión interna. Los dos existen, ninguno miente del todo. Hoy en Caracas no es venganza, es cálculo. Rompe una alianza, no salva a nadie por gusto. Pero cuando cae la barrera, la gente respira distinto. Y eso, aunque sea efecto colateral, vale, y mucho. No es juicio, es mapa. Y el mapa se movió. Estados Unidos casi siempre entra al relato diciendo libertad, democracia, derechos humanos. Y muchas veces esos valores existen, pero como bandera, no como motor. El motor real suele ser otro: geopolítica, control regional, seguridad, economía y sobre todo influencia. Si queremos entender Venezuela hoy, tenemos que entender algo básico. Esto no empieza hoy. Durante la Guerra Fría, el marco era clarísimo. La excusa pública era proteger la democracia. El contexto real, contener el bloque soviético y evitar gobiernos alineados al comunismo en el hemisferio. En 1954, en Guatemala, golpe contra Jacobo Arbenz. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos que, sabiendo que Guatemala no cuenta con una fuerza aérea adecuada para rechazarlos, han tratado de sembrar el pánico en todo el país. Han ametrallado y bombardeado a las fuerzas armadas que combaten en el oriente de la República, impidiendo sus operaciones. Quizá piensen muchos que estoy cometiendo un error. En lo profundo de mi conciencia no lo creo así. Solamente un juicio histórico posterior podrá determinarlo. Deseo que se mantengan las conquistas populares de octubre, que se restablezca la paz una vez hayan sido expulsados del país los invasores y que tenga éxito la gestión del gobierno que organice el coronel Carlos Enrique Díaz, con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber, con fe en el porvenir. Yo digo, viva la Revolución de Octubre, viva Guatemala. Relato: frenar el comunismo. Realidad: miedo al efecto dominó, presión de la empresa United Fruit y una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. En 1965, República Dominicana. Within a week, the initial force of Marines was bolstered to 14,000 men, including units of the 82nd Airborne. The troops threw a cordon around downtown Santo Domingo, where most of the rebels held out, and pushed them towards the sea. This was the first taste of war for these men, but they acted like veterans. Efficiently trained, they flushed out snipers, but not without pulse. Before the week was out, 5 American soldiers were dead. Intervención directa de tropas estadounidenses y el relato: proteger vidas. La realidad: evitar otra Cuba en el Caribe. Chile, inicio de los años 70. No hubo tropas, pero sí una operación política sostenida. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento.
por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Documentos desclasificados muestran directivas claras para desestabilizar al gobierno de Salvador Allende. Relato: defender la democracia. Pero la realidad era evitar que el socialismo democrático se convirtiera en ejemplo regional. Los años 80, Centroamérica, Nicaragua. El presidente Ronald Reagan apareció en la televisión nacional, reconociendo que Estados Unidos había negociado con fuerzas militares iraníes en un intento por liberar a rehenes estadounidenses. Primero, debo decir que acepto la responsabilidad de mis acciones y también las de mi gabinete. Y el apoyo a la guerrilla conocida como los Contras. El relato era frenar el totalitarismo. La realidad: guerra indirecta en el patio trasero. En 1983, Granada. Relato: rescatar estudiantes estadounidenses. La realidad: frenar la expansión de la influencia soviética y cubana en el Caribe. En 1989, Panamá. Causa justa. Fue la última intervención militar estadounidense de la Guerra Fría. Más de 26.000 militares desembarcaron en Panamá el 20 de diciembre de 1989 con un objetivo: arrestar al general Manuel Antonio Noriega. Relato oficial: capturar a Manuel Noriega. Combatir el narcotráfico. Y la realidad: control del Canal de Panamá y mensaje de dominancia en el hemisferio. En 1994, Haití. 7th-hour diplomatic mission that nearly went bust. A delegation led by former President Jimmy Carter traveled to Haiti to try to convince the country's military dictatorship to step down. After marathon talks, Haiti's military leaders refused to budge. The delegation was still haggling when U.S. warned not to invade, but to pave the way for the return of Haiti's democratically elected president. Acá el discurso y el objetivo estuvieron bastante alineados. Restaurar al presidente electo, pero el contexto también importa. Migración, estabilidad regional y evitar que el colapso se convirtiera en un problema interno. ¿Para quién? Correcto, para Estados Unidos. Y seguramente estés pensando: Martínez está a favor de Maduro y en contra de Estados Unidos. Nada más lejos de la realidad. Todo esto no lo digo para demonizar a Estados Unidos. Lo digo para ubicarlo en el mapa real. Porque en política exterior, la verdad, no hay un cuento moral. Es una ecuación de costos y beneficios. Y ahora sí, Venezuela. La intervención armada del 3 de enero se da en un momento clave. El escenario mundial está tensionado.
Estados Unidos no actúa solo contra un régimen, actúa contra lo que ese régimen representa. Venezuela dejó de ser un problema interno hace rato. Es un nodo donde confluyen intereses de potencias rivales: Rusia, China, Irán, entre otros. No porque amen a Venezuela, que es lo que todo el mundo está pensando. La intervención de Estados Unidos es porque siente compasión por los venezolanos. La realidad es que no, sino porque les resulta útil. Influencia, recursos, rutas, tecnología, proyección simbólica. En geopolítica, una base rival en tu hemisferio no es ideología, es amenaza estratégica. Entonces, ¿qué gana Estados Unidos? Primero, reafirma el control del hemisferio. Un acá mando yo sin decirlo. Segundo, debilita puntos de apoyo de rivales globales sin enfrentarlos en su propio territorio. Manda un mensaje regional. El ejemplo pesa más que el discurso. Si tocas a uno, tocas la psicología de todos. Cuarto, política interna. Decisión, control, agenda. Ahora el impacto real. El impacto inmediato en Venezuela. Golpe simbólico. Se rompe la narrativa de invencibilidad cuando cae el vértice del miedo. La sociedad respira distinto. No porque mágicamente haya democracia, sino porque el poder deja de parecer eterno. Esto no significa Venezuela libre. Paremos con eso. Todavía no. Eso sería infantil. Pero sí significa algo importante. Una recuperación mínima del margen individual para el ciudadano común. Después de décadas de vulneración de libertades, y este punto hay que decirlo porque el cinismo total también es una forma de ceguera, que Estados Unidos actúe por interés no elimina que el resultado puede abrir grietas reales. Y cuando se abren grietas, aparece espacio para que la sociedad se mueva. Pero ojo, también hay riesgos. Un régimen herido puede cerrar filas, puede endurecerse, puede buscar continuidad dura, incluso sin su figura principal. Entonces, esto no es solo celebración, esto es tensión, es transición, es peligro. Si querés quedarte con una idea clara, es esta. Estados Unidos no interviene por lágrimas, interviene por escenarios y momentos. Pero cuando esos escenarios, esos momentos cambian, la vida de la gente también se mueve. Y para el venezolano que vivió décadas con miedo, romper la sensación de eternidad del poder no es una garantía, es una ventana. Y ahí empieza la etapa más difícil, la que ya no depende del show, sino de cómo se reacomoda el poder real, adentro y afuera.